Entonces, aquí nos encontramos con un problema típico de esta materia, que tiene que ver con encontrar algunos largos, dado los ángulos de un triángulo rectángulo. Bien, encuadrar bien esto. Por ahí más o menos yo creo que está bien. Súper. Entonces les vamos a pedir a Felipe Moya, si es que puede activar su micrófono y nos pueda leer el enunciado de este problema. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien, Felipe. ¿Qué parte hay que leer, profe? El enunciado del problema 5, el primero que aparece ahí arriba, por favor. En la imagen a la derecha se muestra el modelo de una casa. El ángulo... Bueno, ¿y eso, profe? Es una letra alfa. El ángulo alfa de la pendiente del techo se mide en relación a la horizontal. Si el ancho de la casa es B igual a 12 metros, su largo es C mide 20 metros. Y el ángulo que forma el techo de la horizontal es alfa igual a 20 grados. ¿Cuál es la altura H que tiene la punta del techo sobre el segundo piso? Súper, muchas gracias. Entonces, ¿qué quiere decir este problema? Lo vamos a revisar punto por punto. Dice, en esta imagen se muestra el modelo de una casa, el ángulo alfa de la pendiente del techo, que como pueden ver aquí, les dice claramente cuál es el ángulo alfa, se mide en relación con la horizontal, o sea, con una de las líneas que representaría donde se une la pared con el techo, que corresponde entonces a esta línea de acá. El ancho de la casa, B, es 12 metros, y es esta dimensión que está indicada acá. Su largo C mide 20 metros, y el ángulo que forma el techo con la horizontal es de 20 grados, que es lo que aparece acá. ¿Cuál sería entonces la altura H que tiene la punta del techo sobre el segundo piso? Bien, que hasta este problema, aunque puede parecer muy difícil, es en esencia idéntico a los problemas que hemos estado resolviendo de resolución de triángulos, ¿bien? Con la única diferencia que aquí lo estamos poniendo un contexto que es bastante más concreto, no se queda solamente en el aire de decir, tenemos este triángulo, y tenemos que hacer tal cosa. Ahora tenemos un poco más de información, ¿bien? Así que voy a dejar de compartir pantalla en este momento para volver a la sesión y dibujar acá en la pizarra qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, bien, entonces voy a encuadrar un poco mejor la pizarra. Sí, yo creo que ahí está bien. Y vamos entonces a dibujar nuestra casita. Casi. Bien. Vamos a agregarle algunos detalles. Tenemos aquí ventanas. Y las dimensiones. Bien, nos habían dicho que esta parte de acá era 12 metros. Esta parte de acá eran 20 metros. Y además nos decían que este ángulo, que era el ángulo del techo, este ángulo alfa, que lo voy a poner acá al ladito, porque no va a alcanzar bien el 20 grados ahí, va a ser de justamente 20 grados. Estoy hasta el momento replicando el dibujo que está en el libro. Y lo que nos piden es, la pregunta que aparece de hecho ahí en el libro, es cuál es la altura H que tiene la punta del techo sobre el segundo piso. O sea, cuál es esta distancia. ¿Bien? Porque eso es lo que justamente significa la altura sobre el segundo piso. Viendo que este es entonces el límite entre el primer y el segundo piso, sería la altura H. Ya,
Y asumiendo que es una casa que está perfectamente construida, este tipo de cosas no lo dice explícitamente, pero ustedes se pueden imaginar, esta línea es completamente horizontal, y dado que esta altura va a ser perfectamente vertical, aquí se forma un triángulo rectángulo. Bien, se forma un triángulo rectángulo que vamos a hacer ahora abstracto, porque nos vamos a llevar esto y lo vamos a copiar acá, como los triángulos que hemos construido antes. Bien. Ahí está más o menos un triángulo rectángulo. Bien. ¿Qué datos tenemos de este triángulo? Sabemos que este ángulo mide 20 grados. Aquí está bastante más exagerado, pero decimos que vale 20 grados. Queremos encontrar cuánto es la altura, que era este lado de acá, h, y qué dato tenemos. Bien. Bueno, sabemos que este lado de la casa mide 12 metros. Y nuevamente, el problema no lo dice, pero podríamos inferirlo sin problema, que el ancho, o que esta casa es simétrica, digamos, entonces esta línea de la altura separa el ancho de la casa en dos pedazos iguales, por lo tanto, la base del triángulo acá es de 6 metros. Entonces, pregunta para ustedes, ¿qué podríamos hacer para encontrar el valor de h? Y recuerden que el procedimiento que debemos hacer es identificar qué nos dan en el problema. Nos dan un ángulo, nos dan un lado y tenemos que encontrar otro de los lados. Desde este ángulo vemos el lado H, que es el cateto opuesto, y tenemos a su lado el lado de 6 metros, que es el cateto adyacente. Bien, entonces ahí debemos preguntarnos, ¿qué razón trigonométrica conocemos en la que se relacionan el cateto opuesto y el cateto adyacente? Y ustedes recordarán, seno es cateto opuesto con hipotenusa, coseno es cateto adyacente con hipotenusa, y tangente justamente es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Eso significa que, muy bien Gonzalo, también decía tangente, que si usamos la tangente de 20 grados, ese va a ser el cateto opuesto, que es este h, la incógnita de nuestro problema, dividido por el cateto adyacente, que son los 6 metros. Vamos a poner así nomás, sin numerito. Y ahora que establecimos nuestra ecuación, tenemos que encontrar con nuestra calculadora cuánto es la tangente de 20 grados. Y para eso entonces tomamos nuestra calculadora o lo que sea que estemos usando para encontrar los valores de las razones trigonométricas. Y en la calculadora ponemos entonces tangente de 20 grados y debería aparecerles, si su calculadora está bien configurada, como lo hablamos en la clase pasada, 0.36, si es que lo aproximamos a 2 decimales. Bien. Entonces, reemplazamos este valor acá. Vamos a tener 0,36, que eso es el valor de la tangente de 20 grados. Va a ser igual a h, que es nuestra incógnita, dividido en 6, y después para despejar el valor de h, este 6 que está dividiendo va a pasar multiplicando hacia el otro lado. Así que h va a ser 0,36 multiplicado por 6, y eso entonces nos va a dar 0.36 por 6, 2.16. Y como es una medida de altura, y las medidas las estamos midiendo en metros, esto también va a estar expresado en metros. Con eso entonces termina el ejercicio porque encontramos el valor de h. Lo voy a enmarcar en verde mejor porque ese es el color que estamos usando para h. Entonces, les repaso el ejercicio en este momento, paso por paso.
nos decían, y les leo el enunciado, en la imagen se muestra el modelo de una casa, el ángulo alfa de la pendiente del techo se mide en relación con la horizontal, que sería entonces esta línea que marca donde se une la pared con el techo. El ancho de la casa es 12 metros, su largo mide 20, que eso no lo usamos al final, y el ángulo que forma el techo con la horizontal, o sea, este ángulo alfa es de 20 grados. ¿Cuál es la altura h que tiene la punta del techo sobre el segundo piso? Eso quiere decir cuánto mide desde el cielo de la casa acá, que es lo que vemos donde comienza el techo, hasta la punta de arriba del techo, que sería esta altura h. Por la geometría del problema, entonces establecimos que este triángulo puede transformarse a un triángulo abstracto, un rectángulo. Acá quiere decir que lo sacamos del contexto y lo estudiamos como un objeto solamente matemático que está acá, cuya base es la mitad del ancho de la casa, o sea, la mitad de 12 va a ser 6 metros, tiene este ángulo que por el enunciado nos decían que era 20 y tiene a esta altura h que no sabemos cuánto es y que es la que justamente queremos calcular. Entonces, para encontrarla, nos paramos en el ángulo que nos dan, que es el ángulo de 20 grados, y vemos, desde este ángulo de 20 grados, vemos el cateto opuesto, que es h, el que queremos encontrar, y tenemos el cateto adyacente, que son estos 6 metros. Entonces, ¿qué relación trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? La respuesta es tangente. Entonces vamos a tener que usar la tangente de este ángulo que era de 20 grados. Entonces aquí ustedes tienen que hacer dos cosas. Primero, escribir la tangente como la relación entre los dos lados, que en este caso es el cateto opuesto h, dividido por el cateto adyacente, que es 6. Y aparte de eso, bueno, eso lo anotan de un lado, y del otro lado van a tener la tangente de 20 grados, que eso es un número que ustedes pueden encontrar usando su calculadora, que es este 0.36. Si eso lo encontramos, yo les mostré varias veces acá cómo se hacía, pero les muestro de todas maneras en la calculadora de mi teléfono. Tengo que poner tangente, después el ángulo, 20 grados, no necesito cerrar paréntesis, pero lo hago de todos modos, y el valor es 0.363970234, etcétera, que lo aproximamos a la centésima, eso nos va a dar 0.36, luego el 6 pasa multiplicando para acá, y el, perdón, y eso con motivo de despejar la h, y la multiplicación de esto nos va a dar 2.16. Y la unidad es en metros porque nos pedían cuál es la altura y todas las dimensiones del problema están en metros. Así que la respuesta final es que la altura del techo es de 2.16 metros. ¿Bien? Súper. Aprovechen de preguntar dudas que tengan con respecto a este ejercicio. Déjenlos en el chat o levanten la mano y yo les voy a ir dando la palabra. Por mientras, entonces, para quienes quieran avanzar un poquito más, pueden realizar los ejercicios del ítem 6, donde vamos a introducir los conceptos de ángulo de elevación y ángulo de depresión, que es lo último que vamos a ver para nuestra evaluación del jueves. ¿Bien? ¿Algunas preguntas? ¿Para encontrar seno y coseno es el mismo procedimiento? Sí. Bien, aunque en esta parte de la materia no estoy pidiéndoles que encuentren explícitamente seno y coseno, pero claro, cuando tengan el problema planteado de esta manera, tienen que usar la calculadora para encontrar cuál es el seno y coseno de este ángulo acá. Otro compañero pregunta cómo sacó el alfa, cómo le dio 20, estaba en el enunciado. Bien, el enunciado que ustedes pueden ver en la página 217 del libro grande de matemática, dice que el ángulo que formaba era 20 grados. Bien, es decir, yo no lo tuve que calcular, solamente me lo daban en el enunciado. ¿Ok? Súper. Entonces, ahora vamos a borrar esto y vamos a hacer uno de los otros ejercicios que está ahí del ítem 6. Bien, estos son sin dibujo. Vamos a hacer el 6B. Voy a compartir pantalla acá. Y les voy a pedir a... ¿Qué podría ser?
Vamos a pedirle a Ignacia, ¿bien? A Ignacia que nos lea el enunciado del ítem 6b. Ignacia Medina, por favor, si es que puede leernos el enunciado del ítem 6b. Ya, no hay problema. Pidámosle entonces a otra compañera. Ah, tengo que habilitar el micrófono. Sí, perdón. Perdón. Ahí sí. Ahora puedes habilitar tu micrófono tú mismo. Y ahí sí que no podía leerlo. Sí, perdón, lo tenía bloqueado. Donde dice Violeta, ¿cierto? Sí, ese es. Violeta sube un resbalín que tiene una inclinación de 30 grados y 3 metros de longitud. ¿Cuál es la mayor altura que Violeta puede alcanzar? Súper, muy bien. Muchas gracias, Ignacia. Entonces, en base a eso, solamente en base a eso les voy a dar 2 minutos para que ustedes hagan un dibujo en su cuaderno de la situación. ¿Ok? Después de eso lo voy a hacer yo en la pizarra y vamos a comparar qué es lo que les da y les voy a preguntar si es que tenían lo mismo o no. Bien, lo voy a dejar ahí en caso de que lo quieran leer. Leo nuevamente, Violeta sube un resbalín que tiene una inclinación de 30 grados y 3 metros de longitud. ¿Cuál es la mayor altura que Violeta puede alcanzar? Bien, damos 2 o 3 minutos para que lo dibujen, después yo lo voy a dibujar en mi pizarra y comparamos qué es lo que nos da. Ya, muy bien. Vamos entonces ahora a dibujarlo en mi pizarra. Perdón si les asusté. ¿Dónde está esto? Aquí. Entonces aquí vamos a tener una versión simplificada de Violeta. Tengo un momento aquí. Ahí sí, ya. Ahí sí lo veo bien. Vamos a tener aquí una versión simplificada de Violeta. Y tenemos un resbalín que tiene una elevación de 30 grados, así que eso
estaría simbolizada. Vamos a continuar con el código de color. Teníamos este código de color para los ángulos. Ese va a ser un ángulo de 30 grados. Bien, cuéntenme si es que eso al menos lo tenían bien. Que ahí tenía que estar el ángulo de 30 grados. Y después nos decían que tiene 3 metros de longitud. Bien, y esto puede haberles complicado un poco porque ustedes se iban a preguntar de dónde se iban a sacar esos 3 metros. Esos 3 metros son estos de acá, o sea, el largo de la rampla del resbalín. Bien, por lo tanto su dibujo tenía que verse algo más o menos así. Podían no tener la persona acá, podían haberlo hecho como un triángulo nomás, pero el ángulo de 30 grados de elevación era la pendiente que tenía el resbalín y los 3 metros de longitud era el largo de la rampla. O sea, el largo de la superficie que tienen ustedes para deslizarse. Bien, coméntenme en el chat si es que les salió así o no. Y si es que no, en qué se equivocaron y yo les indico. Lo hice mirando para el otro lado, pero igual sí, eso da lo mismo al final. ¿Okay? Aquí una compañera dijo, puso los 30 grados arriba, tiene que ir sí o sí abajo. Sí, porque eso es justamente la inclinación. Cuando hablamos, claro, de qué tan inclinado está algo, se mide desde abajo hacia arriba. Y eso lo vamos a ver en un momento más, cuando veamos, yo creo que ya mañana, cuando veamos los conceptos de ángulo de elevación y ángulo de depresión. Bien, que como pueden ustedes imaginarse es cuánto hacia arriba o cuánto hacia abajo va a estar algo. Bien. Excelente. Entonces, en este caso, nos preguntan, la pregunta que viene ahora es ¿cuál es la mayor altura que Violeta puede alcanzar? Bien. Entonces, esa es una incógnita que vamos a tener que encontrar. Y como nos está preguntando altura, tiene que ser entonces medida desde el piso. Y esa altura entonces va a ser cuánto es la altura máxima que puede alcanzar, que va a ser en el punto del otro extremo del resbalín. Bien, así que es incógnita, que la vamos a llamar H. Típicamente a las alturas le llamamos H. Si ustedes la quieren llamar A o alguna otra cosa también está bien. Se le llama H porque en inglés altura es height, que es una palabra que comienza con H. Pero la letra que ustedes usen esté bien. ¿Ok? Aquí un compañero se puso los 30 grados en el lugar del 3 metros y el 3 metros en el sector del ángulo recto. Ok, bien, ¿no? Fíjense que cuando les dicen ángulos, tiene que ir en alguna de las esquinas del triángulo y si les dicen largo, tiene que ser entonces en alguna de las aristas o de los lados del triángulo. Bien. Entonces, misma pregunta de recién. ¿Cómo encontramos esa altura? Para eso tenemos que pararnos en el ángulo que nos dan. Bien, nos dan este ángulo de acá, 30 grados. Desde ese ángulo de 30 grados vemos el cateto H aquí, que es el cateto opuesto, y aparte vemos esto, que a diferencia del problema anterior, no es un cateto, sino que es la hipotenusa, porque en esta representación, esto está, cuando esto lo abstraemos como un triángulo, esto está opuesto al ángulo recto, así que esto va a ser la hipotenusa. Así que entonces vamos a tener que desde este ángulo de 30 grados vemos el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Y qué relación trigonométrica incluye el cateto opuesto y la hipotenusa? Muy bien, María Jesús, es el seno del ángulo. Así que vamos a poner aquí que el seno del ángulo, el seno de 30 grados, es la altura, que es el cateto opuesto, H, dividido por el largo de la hipotenusa, que son los 3 metros, que nuevamente no vamos a ponerle la unidad, pero la vamos a incluir al final cuando estemos terminando el ejercicio. Y este seno de 30 grados lo vamos a reemplazar con el valor que nos da la calculadora. Recuerden que esos son los pasos. Primero lo escribimos esto como la definición geométrica y después el valor del seno del ángulo o de la relación trigonométrica que sea, lo encontramos con nuestra calculadora. Entonces aquí tenemos nuestra calculadora que vamos a escribir seno, puse 2 veces, seno de 30 grados, que es efectivamente 0,5 o un medio. Muy bien, no hay necesidad de hacer ninguna aproximación en este momento. Entonces, ¿Lo podría dejar como 0,5?
¿O Sí. necesariamente como 1/2? Ningún problema. Pueden dejarlo como 0,5 o 1/2, lo que les salga más cómodo. Entonces, eso lo reemplazamos y va a ser 0,5, va a ser igual a h dividido en 3, y para despejar el h, este 3 que está dividiendo tiene que pasar multiplicando. Por lo tanto, h va a ser 3 por 0,5, que es entonces equivalente a 1.5. ¿Y 1.5 qué? 1.5 metros, porque las distancias que estábamos mencionando están medidas en metros. Por lo tanto, entonces la altura máxima que puede alcanzar es de 1,5 metros. Bien, súper. Vamos a repasar entonces qué fue lo que hicimos. El problema, el enunciado decía lo siguiente. Violeta sube un resbalín que tiene una inclinación de 30 grados y 3 metros de longitud. Entonces identificamos que 30 grados es el ángulo de elevación o de inclinación del resbalín, y 3 metros es la longitud del resbalín, que es cuánto ustedes pueden desplazarse o deslizarse en él, que es el largo de la rampa. Y la pregunta es, ¿cuál es la mayor altura que Violeta puede alcanzar? Eso significaría entonces que cuál es la altura que alcanza cuando está parada por el extremo del resbalín que tiene la escalera, ¿bien? O el extremo opuesto a donde llegan acá en la Tierra. Entonces, para eso revisamos nuestro dibujo, lo representamos de esta manera. En base a nuestra experiencia, podemos decir que esta escalera es perpendicular, al piso, y por lo tanto se forma un triángulo rectángulo, dado que hay un ángulo recto en esta esquina. Por lo tanto, este es un triángulo, dado que este es un triángulo rectángulo, podemos usar trigonometría para resolverlo. Y lo que nos dicen en el problema es que tenemos este ángulo de 30 grados, el largo de 3 metros, y queremos encontrar esta altura, que es la incógnita. ¿Qué podemos usar para encontrar esta incógnita? Sabemos que este 30 grados ve esta altura h y es uno de los catetos del triángulo y está al frente, por lo tanto es el cateto opuesto. Y aparte tenemos este lado que es la hipotenusa, que sabemos que es la hipotenusa y no un cateto adyacente, porque es el lado que está opuesto al ángulo recto. Bien, el ángulo que está aquí es el ángulo recto y siempre el lado opuesto es la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Así entonces, sabemos que la relación trigonométrica que incluye el cateto opuesto y la hipotenusa es el seno del ángulo. Bien, entonces decimos que el seno de este ángulo, o sea, el seno de 30 grados, va a ser igual a la altura, o el cateto opuesto, dividido por el largo de la hipotenusa, que es 3 metros. Bien, cateto opuesto dividido por hipotenusa. El seno del ángulo entonces es cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Y aquí el cateto opuesto es h, nuestra incógnita, y la hipotenusa es 3. Esa es una medida que nos dan. Bien, el 30 grados también nos lo daban. Entonces, encontramos con la calculadora cuánto es el seno de 30 grados, y el seno de 30 grados es 1/2, o 0,5, como ustedes prefieran. Reemplazamos entonces eso en nuestra ecuación y despejamos la incógnita h. Este 3 que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado. Aquí simplemente reescribimos, invertimos los lados. La altura h va a ser 3 por 0,5 y ese 3 por 0,5 es 1.5 metros. Bien. ¿Cómo sacó el 0,5? Con la calculadora. Bien, seno de 30 grados, puedes usar la calculadora de tu teléfono, dependiendo, lo hablamos el otro día, de si tu teléfono se le activaban los superpoderes con un botón como este, por ejemplo, que este tiene la calculadora normal, y si aprieto este botón de acá, aparecen todas estas otras funciones, ahí aparecen las funciones trigonométricas. Si no, hay otros teléfonos de otros sistemas que tú lo pones de lado y ahí aparecen todas las funciones. Entonces aquí yo puedo poner seno de 30 grados y me va a dar entonces este 0,5. Bien, si quieres sacarlo manualmente usando Pitágoras, no, el teorema de Pitágoras aquí no les va a servir, porque eso les sirve cuando ustedes tienen dos lados definidos. Y aquí solamente tienen un lado definido, que es este lado de 3 metros, y tienen otra incógnita. Bien, en este caso, ustedes van a tener que usar la calculadora para encontrar el valor de la razón trigonométrica, ya sea seno, coseno y tangente. Vamos a seguir entonces practicando esto en nuestra sesión de mañana, así que conéctense mañana tempranito, viene la hora para seguir con esta materia, que va a ser lo último que vamos a ver, y lo único en realidad que vamos a ver de geometría, porque después vamos a comenzar con probabilidades y estadística, que es una parte muy, muy bacán de probabilidad y estadística que se ve este año en segundo medio.
Jóvenes, cuídense mucho entonces, que estén muy bien, disfruten su día, disfruten la tarde, espero que tengan clases bien interesantes y nos vamos a ver mañana entonces en nuestra clase de tempranito. Descansen y nos vemos hasta mañana.